Abra su Biblia y su corazón en Mateo el capítulo 10, verso 36. Mateo capítulo 10, verso 36. Hoy quisiera desarrollar un tema titulado Huésped no invitado. Huésped no invitado. Mateo capítulo 10, verso 36. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en una versión, traducción, lenguaje actual. Ustedes lo pueden leer. Sé que muchos de ustedes tienen la versión Reina Valera, lo pueden hacer también. Y yo voy a permitirme leer entonces Mateo capítulo 10, verso 36. Dice la palabra del Señor: el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Quiero que lo leamos una vez más. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Amén. Una vez terminado este texto, yo le voy a invitar que las esposas no miren a sus esposos, no busquen a la suegra, no busquen al suegro, ¿cierto? No busquen a los hijos, no busquen a nadie de eso, porque quisiera así desarrollar en este momento que si hay un huésped que a veces puede llegar, hay una visita, hay ciertas cosas que pueden llegar a nuestras casas que a veces no son invitadas, pero van llegando. Dice la palabra del Señor que el peor enemigo, y quiero acentuar por un momento aquí en esta frase, dice: el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. No está afuera, no está en los aires. El peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia. Y es que yo creo que es importante revisar ciertas cosas que a veces se vienen dando al interior de las casas, porque dice, lo tendrán en su propia familia. Hay cosas, y más en estos momentos de crisis global, donde las familias se han confinado en sus casas, donde todos de alguna manera estamos en casa, hay cosas, hay enemigos, hay huéspedes, hay invitados que van llegando de manera silenciosa a cada una de nuestras casas, y creo que ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder lograr ver aquellas cosas que realmente pueden afectar de manera considerable a cada uno de nuestros hogares. Porque la Biblia está subrayando que no es que es un enemigo, sino que dice que es el peor enemigo. Y esto nos tiene que hacer a cada uno de nosotros prender las alarmas de nuestras casas. Esto de alguna manera nos tiene que producir en nosotros, en nuestros corazones, un estado de alerta. Porque hay cosas que puede haber en el interior. Hay cosas, situaciones que se pueden presentar en el interior, que se pueden convertir en su peor enemigo. Hoy todo el mundo habla del COVID-19. Hoy todo el mundo está escribiendo, han salido innumerables videos, salen textos, salen hipótesis, salen comentarios, salen encuestas, pero lo cierto es que hay un enemigo peor, que no está simplemente en los aires, que no está simplemente de pronto en las superficies. Y es lo que quisiera que habláramos en esta noche con la ayuda del Señor. Un huésped no invitado. Y es porque cuando se dan estos momentos de confinación, cuando empezamos a permanecer en la casa, creo que hay ciertas cosas que nosotros no logramos percibir, no logramos ver de manera clara, pero que a veces se van alojando en cada una de nuestras familias, se van alojando en cada una de nuestras casas, que es importante identificar en esta noche.
Yo considero que es importante pedirle a Dios discernimiento para poder lograr identificarlo. Porque, mire, a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta noche, yo creo que cuando uno cierra la puerta y uno no quiere que nadie entre, es fácil tener el control de qué cosa o de qué persona está entrando o saliendo. Es fácil identificar si alguien está sacando algo de la casa. Es fácil identificar si alguien está entrando a la casa, ¿cierto? Es fácil, es perceptible, lo podemos ver, lo podemos observar, ¿cierto? Algunas personas inclusive tienen algunos sonidos para cuando las personas abren la puerta, y ese tipo de cosas nosotros lo logramos ver, son fáciles de percibir, son fáciles de detectar. Pero queda aquellas cosas que entran a la casa que no alcanzamos, que no son visibles al ojo humano. Queda aquellas cosas que se empiezan a alojar, visitar y se convierten como en un huésped que no logramos percibir. Y cuando se empiezan a alojar, cuando se empieza a visitar, cuando se empieza a ver un huésped en nuestras casas que no está invitado, es peligroso. Y ahí es donde debemos tomar medidas radicales con relación a eso. No podemos permitir huéspedes no invitados. Y yo creo que hoy muchas de las casas, cuando uno revisa las encuestas y todo lo que está moviéndose de manera mediática en las redes sociales, hoy por hoy se está hablando de un incremento en la violencia doméstica o en la violencia al interior de las familias, un incremento de 20, 30% y 40%. Hoy las naciones están hablando de incrementos de violencia a raíz del confinamiento, a raíz de permanecer en casa. Hoy se está hablando de cifras como que el 62% de las personas de incremento de consumo de pornografía en las casas. Hoy se está hablando al interior de las casas que también hay un incremento del 80% y aún hasta del 90% del uso de celular para cosas no productivas. Y creemos que el peor enemigo está afuera cuando hay cosas que están ocurriendo adentro. Creemos que el enemigo más contundente tal vez en esta noche y que ha puesto en jaque a todas las naciones y a las economías y potencias del mundo, como el COVID-19, pensamos que es el peor enemigo ahora, cuando muchas veces hay huéspedes no invitados en nuestras casas. ¿Qué estamos haciendo contra ello? ¿Cómo estamos trabajando en eso? ¿Qué estamos haciendo para poder mitigar eso? Hoy se han incrementado las denuncias de agresiones entre parejas. Y hay países como inclusive Argentina, que se ha incrementado el número de feminicidios. Esposas han muerto a manos de esposos. Hoy pareciera que todas esas cifras van aumentando y van en ascenso. Y es ahí donde debemos tener precaución de qué huéspedes estamos permitiendo en nuestras casas. De qué cosas estamos permitiendo en nuestras casas. ¿Qué está entrando a nuestra casa? Porque hemos aprendido a encerrarnos en la casa, pero no estamos cuidando la intimidad. Hemos aprendido a cerrar la puerta de la casa, pero no hemos aprendido a cerrar la puerta del corazón para que no permitamos cosas extrañas. Hemos aprendido a permanecer en cada uno de los cuartos, pero no hemos aprendido a cerrar nuestras mentes a pensamientos extraños que están queriendo hacer daño en cada una de nuestras familias. Huéspedes no invitados. Y pareciera que se van entrando rápidamente a cada una de nuestras casas y van tocando a nuestros hijos, y van tocando a nuestros esposos, van tocando a nuestras esposas y no lo percibimos.
Hoy por hoy inclusive encontramos grandes personalidades y dueños de la industria de la pornografía dando a diestra y siniestra acceso libre. Y creo que son cosas importantes que debemos tener atención en este momento. Sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Estamos viviendo momentos críticos donde debemos tomar decisiones acertadas en cada uno de nuestros hogares. Cuando uno empieza a mirar las cifras de cómo se va incrementando cada uno de estos huéspedes no invitados, es preocupante. Es preocupante. Pareciera hoy que los sartenes se van afilando para dirimir problemas y discusiones entre las parejas. Y yo creo que este tipo de cosas nos debe llamar a la atención, porque inclusive hoy por hoy están hablando los psicólogos que los procesos de confinamiento, de permanecer en una casa, están llevando a reacciones extrañas en cada una de las personas. Hay cosas que están surgiendo y que inclusive el cuerpo humano pareciera como que no lo entendiera. Pareciera como que la razón no lo lograra entender lo que el cuerpo está procesando. Y es porque el ser humano es un ser de sociedad. De hecho, Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando se refiere a eso, está hablando el concepto también de humanidad. Dios ha puesto al hombre en convivencia, en comunidad, en sociedad. Y este tipo de cosas, al estar en aislados, pareciera como que va generando también unos ciertos procesos al interior de la familia. Y ahí es donde llega el peor enemigo. A merced de quién están quedando los hijos. En manos de quiénes están quedando los hijos hoy. Hoy pareciera que tal vez las grandes industrias como Netflix, YouTube y tantas otras cosas parecieran que estuvieran tomando ese papel protagónico, pero no queremos en este momento generar una estigmatización, porque son a través de estos canales que se pueden también usar de manera positiva para poder enriquecer el intelecto y la formación académica. Pero dejarlos a la deriva pareciera una preocupación cuando los altos índices y las cifras siguen mostrándonos una realidad preocupante en cada uno de los hogares. Huéspedes no invitados. Y yo creo que en este momento es importante que nosotros lográramos identificar esto. Porque dice la palabra del Señor a partir de ese texto que leímos al inicio de Mateo, el capítulo 10, verso 36, hablando del peor enemigo que se encuentra en la familia. Dice el verso 37 en la traducción en lenguaje actual, ustedes lo pueden leer ahí, Mateo capítulo 10, verso 37. Lo voy a leer en esta versión, traducción en lenguaje actual. Dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, hablando de Jesús, hablando del Señor, si ustedes los prefieren a ellos más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Y quiero que me presten muchísima atención a lo que dice el verso 39. Dice, si solo se preocupan por su propia vida, si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Les aseguro que la van a ganar. A veces es necesario pensar menos en el egocentrismo y poner primero las causas de Dios. Creo que es un llamado a revisar nuestras preferencias como esos huéspedes también no invitados. ¿Cuáles son las preferencias? ¿Quién tiene el primer lugar en las casas? ¿Quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Quién tiene el primer lugar, querido amigo que tal vez me estás viendo,
en este día? ¿Qué es lo que ocupa tu preferencia? Porque Jesús no le está cuestionando que amen a sus seres queridos. Lo que le está diciendo es que si ellos aman más a sus seres que a Dios, dice la palabra del Señor, no merecen ser niños. Porque el verdadero amor se ilumina es a través del amor en Cristo el Señor. Ahí cobra sentido el verdadero amor. Y ahí la persona que aprende a amar a Dios con pasión y devoción, también aprende a amar al prójimo con pasión. Por eso justamente nuestro Señor dijo, ustedes quieren resumir los mandamientos, resuman así. Ama a Dios primero en todo, por encima de todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque para poder yo amar a otros, necesito conocer el verdadero amor. Y el verdadero amor solo se conoce a través de Cristo Jesús. Hay huéspedes no invitados. ¿Qué clase de preferencias está llamando aquí el Señor al orden? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué es lo que están permitiendo al interior de sus casas? ¿Dónde tienen el corazón? ¿Qué es lo que ustedes más anhelan? Hoy mucha gente coloca en sus estados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, tantas cosas con relación a la familia. Pero ¿qué tanto realmente amamos la familia? Hoy mucha gente habla de permanecer en casa, que volvamos a la casa y queremos volver a la casa. Pero la verdad es que la teoría como que se disuelve en la práctica cuando estamos en la casa. Hay gente que hoy quiere correr de su casa. Y que de la esposa que ya no aguante el esposo. Y que del esposo que ya no aguante su esposa. Pareciera como que la realidad de pronto que estamos viendo en comentarios, en posts, ¿cierto? Que vemos en publicaciones, como pareciera como que eso se disuelve ya en la realidad propia de la vida. Y es justamente porque nosotros, a veces, nuestras preferencias están en otros lugares. Nuestras preferencias están en otros lugares. Por eso el Señor dice, si solo se preocupa por su propia vida, la van a perder. Porque hay personas que solo se preocupan por su propia vida. Hay personas que en esta crisis ha quedado demostrado que solo se han preocupado por su propia vida. Habían personas que pensaban que lo más importante en la vida era hacer dinero. Y hoy por hoy están en las casas imposibilitados para salir. ¿En qué quedó el dinero? Hoy por hoy muchas personas han amado tanto el trabajo que se han entregado a él. Y han hecho tal vez del trabajo como su Señor. Y hoy están en casas. Hoy muchas cosas también han ocupado el primer lugar de nuestra vida. ¿De qué nos estamos preocupando? ¿De nuestra propia vida solamente? Qué palabra tan contundente que Jesús le dice a sus discípulos. Si ustedes se preocupan solo por su propia vida, será un huésped no invitado. Y les voy a decir algo, lo que aquí dice la palabra del Señor. Si ustedes solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Porque hay cosas por las cuales nosotros debemos poner en primer lugar. Nuestras preferencias tienen que estar alineadas a la palabra del Señor. Y cuando nuestras preferencias están encaminadas de manera equivocada, vamos a seguir perdiendo. Hoy ¿cuántas personas dejaron de asistir tal vez a los cultos y a congregaciones por los trabajos? Y hoy sus trabajos los dejaron. ¿Cuántas personas de pronto dejaron a la iglesia tal vez porque un patrón, un jefe tomó cierta decisión y hoy ellos se encargaron de dejarlos?
Pero yo quiero decir en esta noche que mientras muchas cosas hemos perdido por preocuparnos solamente por nuestra propia vida, me llama la atención que en la Escritura dice: pero si ustedes están dispuestos a dar su vida por causa mía, dice el Señor, les aseguro que van a ganar. Hoy las potencias y las economías siguen perdiendo. Hoy los grandes siguen perdiendo. Los que pensaron que tener una vida sin Dios era mejor siguen perdiendo. La gente que pensaba que tal vez una vida desenfrenada era lo mejor que pudieran hacer siguen perdiendo. Hoy las personas que solamente se preocupaban por su vida, de hacer de su vida tal vez la mayor felicidad, poner su vida como el centro del universo, siguen perdiendo. Hoy quienes de pronto tenían sus trabajos como un Dios al cual tenían que rendirle pleitesía, siguen perdiendo. Hoy cuando muchos tal vez se llenaban de orgullo y de petulancia y tal vez de arrogancia, diciendo que ellos trabajaban solo para sí, solo se preocupaban por lo que ellos podían conseguir, siguen perdiendo. Pero qué bueno que en esta noche hubiera personas que no solamente se preocuparan por sus vidas, sino que aprendiéramos a defender causas. Y la Biblia nos enseña que hay una causa más grande, y es la causa del Evangelio. La Biblia nos enseña que hay una causa más importante, y es la causa de Cristo. Hoy necesitamos preocuparnos menos por vidas y más por la causa, porque cuando te preocupas más por la causa, encontrarás tu verdadera razón de existir. Encontrarás el verdadero propósito de tu vida. Hoy hay gente que vive sin saber para qué vive. Hoy hay gente que camina sin saber para qué camina. Mucha gente trabajaba para un futuro y el futuro se disolvió. Se fue como cuando usted quiere tomar el agua entre las manos, se diluyó entre sus manos. Yo creo en esta noche que tenemos que aprender a defender más la causa que preocuparnos solamente por nuestra propia vida. Y me llama la atención que Dios de tiempo en tiempo empieza a revisar cómo estamos al interior de las familias. Por eso fue que Dios visitó a Abraham. Y cuando Isaac, que era su hijo, su único hijo, a quien amaba, dice la Biblia que Dios probó a Abraham. Dios lo probó. Y el término hebreo que se usa ahí para probar es cuando usted empieza a degustar. Es como si Dios hubiera hecho así, lo hubiera hecho a Abraham y lo hubiera probado. Como que Dios hubiera degustado. Y cuando Dios nos prueba y encuentra algo, un sabor extraño en nuestras vidas, Dios tiene que empezar a decir: hay un enemigo peor al interior de nuestras casas. ¿Dónde están nuestras preferencias? ¿Dónde están huéspedes no invitados? Yo quisiera en este momento que nosotros le pidiéramos a Dios que el Señor nos siga dando discernimiento, que el Señor nos siga ayudando. Estamos en momentos críticos y difíciles. Hoy mucha gente tal vez sigue alrededor de memes que de pronto tratan de tratar de sacar alguna risa, algún comentario de esta situación. Lo cierto es que estamos viviendo momentos complejos. Hoy hay reacciones emocionales que tal vez esposo ni siquiera entiende. Hoy hay agresiones que no se están entendiendo. Hoy hay esposas que están tomando reacciones que no logran entender.
producto del encierro en la casa. Y ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos siga dando iluminación para que podamos sacar de una vez por todas huéspedes no invitados. Saquemos de nuestras casas el temor. Saquemos de nuestras casas la violencia. Saquemos de nuestras casas la agresividad. Saquemos de nuestras casas la intolerancia. Saquemos de nuestras casas tal vez la falta de fe. Saquemos de nuestras casas todo aquello contrario que de alguna manera quiere generar conflicto y quiere generar terror al interior de nuestras casas. Saquemos, son huéspedes no invitados. Son visitantes que no deben permanecer en nuestras casas. Yo creo firmemente en esta noche que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza y discernimiento para lograr identificar cada una de esas cosas. Lograr identificar huéspedes no invitados. Yo quisiera en este momento hacer una invitación especial. Quisiera en este momento que usted mirara su propia vida. Tal vez hay reacciones que usted no está entendiendo. Tal vez hay pensamientos que están llegando. Tal vez hay cosas que se están maquinando. Tal vez hay intolerancia en la casa. ¿Qué huéspedes están llegando? ¿Qué cosas están entrando? Que como que no logramos discernir y simplemente empezamos a chocar y empieza a haber roces y pareciera como que el padre ahorita está en contra de los hijos y los hijos en contra de los padres. Pareciera que hay cosas que empiezan a generar cierto dolor, cierta agresividad o cierto consumo de pronto de cosas indebidas en celulares y tabletas, en televisores. Huéspedes no invitados. Sácalos en esta noche, en el nombre de Jesús. Sácalos. Sácalos de tu casa. Sácalos de tu sala. Sácalos. Sácalos de tu cuarto. O tal vez sácalos de tu celular. Son huéspedes no invitados. Es el peor enemigo que puedes tener. El peor enemigo no está afuera. El peor enemigo son aquellas cosas que están adentro que no las logras ver. Ese es tu peor enemigo. Porque te empezarán a consumir desde adentro hacia afuera. Y cuando de pronto querrás remediar algo, será imposible. Ciertamente el Señor dijo, una casa dividida no puede permanecer. Cerremos brecha, queridos hermanos y queridas hermanas. Cerremos las puertas, pero no solo de las casas, sino del corazón a cosas extrañas. Cerremos nuestras puertas a pensamientos destructivos y negativos que tal vez visiten nuestros corazones y nuestras mentes. Aprendamos en esta noche a defender más la causa que preocuparnos solo por nuestra propia vida. Huéspedes no invitados, abre la puerta de tu corazón y sácalos en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor, en este momento. Yo quiero hacer una oración, Señor, por todos los amigos y amigas que en este momento nos están escuchando. Sana, Señor, hogares. Restaura corazones. Te pido por los hermanos, Señor, también de Ipul Casa de Vida, Señor. Nuestras hermanas, Señor. La Iglesia Universal, Señor. Guarda tu iglesia en medio de esta prueba, Señor. Tal vez, Señor, son zarandeos que están haciendo
donde está cayendo lo contrario, donde están saliendo los huéspedes no invitados y donde solamente va a quedar el precioso oro y las cosas prioritarias e importantes que de verdad debemos tener en nuestras casas. Señor, saca todas las cosas contrarias que haya en nuestro corazón. Señor, saca todo lo que no sirva de nuestra vida y síguenos perfeccionando en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz de Cristo con todos ustedes, queridos hermanos y amigos, en esta noche. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga. Paz de Cristo para